Les pido que abran sus Biblias en el libro del Éxodo, capítulo 1. Libro del Éxodo, capítulo 1. Vamos a tener una serie de prédicas los miércoles acerca del libro del Éxodo. ¿Sí? Vamos a empezar con Éxodo 1, la siguiente semana Éxodo 2, y así en lo sucesivo hasta que el Señor lo diga. Empezamos Éxodo 1. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor bendito en su sagrada palabra: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Recordemos, hermanos, que los hermanos de José lo aborrecían, lo envidiaban por ser el predilecto de su padre, por haberlo tenido en su vejez, dice así la palabra, y lo venden como esclavo. Primero lo iban a matar, pero dijo Judá: no, espérense. Rubén, dijo: no podemos hacer eso. Lo meten en una cisterna y planean qué hacer con él. Pasa una caravana de madianitas que iban para Egipto, y a Judá se le ocurre venderlo como esclavo a Egipto. Pero todo estaba determinado por el plan de Dios. Todo estaba por el plan de Dios. José en Egipto sufre varias peripecias, varias cosas muy malas. Sin embargo, como dice la palabra, Dios estaba con él. Que a pesar de que la esposa de Potifar lo había acusado de que él quería abusar de ella, lo cual fue mentira, sino lo contrario. Ella, la esposa de Potifar, quería acostarse con José, y él, en su integridad, en su amor por Jehová, dijo que no estaba correcto hacer eso, que ofendería a Dios, que ofendería a Jehová, y lo mandan a la cárcel. ¿Recuerdan todo eso? Lo mandan a la cárcel, estuvo varios años en la cárcel. Vino la sequía en Egipto. José sueña 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, 7 espigas flacas y 7 espigas gordas. El copero se acuerda del sueño que le brindó, que le interpretó José en la cárcel. Manda a Faraón llamar a José y le interpreta ese sueño. Poco a poco vamos viendo ahí cómo la mano de Dios está sobre José y sobre el pueblo. Almacenaron en las vacas gordas infinidad de alimentos para abastecer a toda la tierra. Y cuando vinieron las vacas flacas, José, con una sabiduría y con una administración perfecta, pudo sacar adelante a toda la tierra de alimento. Ahí es cuando empieza a verse con sus hermanos, o sus hermanos van por alimento a Egipto, y los pone a prueba, y ve José que sus hermanos han cambiado, que sus hermanos se habían ya arrepentido de lo que le habían hecho. Mandan traer
Jacob, después de algún tiempo, de las pruebas que que José tiene para con sus hermanos, mandan traer a Jacob y se encuentra Jacob con su hijo después de tantos años de no ver y de creerlo muerto. ¿Sí? Muere Jacob y luego muere José. Los israelitas se establecen en la tierra de Gosén, una tierra donde había muchos pastos. Los israelitas tenían mucho ganado y esa tierra era adecuada para que los israelitas se establecieran por el pasto que tenían. No se mezclaron, no se juntaron hebreos con egipcios. Mi Señor Dios lo sabía, porque en la cultura egipcia eran abominables a los ojos de los egipcios los hebreos, porque los hebreos eran pastores de ovejas, y los egipcios adoraban a las ovejas. Entonces, para un egipcio era abominación un hebreo. Por eso se conservó, proliferó la consanguinidad con los hebreos. Muere también José, pasa el tiempo y el faraón, pasan varias generaciones de faraones, y el faraón que se encuentra en este momento en Éxodo no se acuerda de lo que pasó hace muchos años con los hebreos, de que José ayudó a la tierra a alimentarse. Y dice el versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Este versículo es muy importante porque dice que los hijos de Israel fructificaron, crecieron, se multiplicaron, ¿sí? Fueron aumentados, dice, y fortalecidos en extremo. En extremo, dice. Totalmente proliferaron, fructificaron, aumentaron. ¿Quién estaba atrás de todo eso? Mi Señor Dios bendito. Dios tenía un plan. Dios no podía meter a 70 personas, que fue la familia de Jacob, como aquí lo dice en el versículo 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Mi Señor Dios con 70 personas no podía entrar a la tierra prometida y hacer guerra contra los amorreos, contra los jebuseos, los fereceos, los heteos y todos los feos. No, no es cierto. Pero tuvo un plan, mi Señor Dios, de guardar, de proteger a su pueblo en Egipto, engrandecerlo, multiplicarlo, fructificarlo, para que fuera un pueblo ya robusto, un pueblo grande, que pudiera enfrentar a los cananeos. ¿Sí? El versículo 7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Se dan cuenta? Lo que está diciendo Faraón, el pueblo de los hijos de Israel es mayor que nosotros, que los egipcios. Creció tanto el pueblo de Israel, que creció y aumentó en todo, y le empezó a tener miedo Faraón al pueblo de Israel. Eran más ya los israelitas que los egipcios, y eso le daba miedo a Faraón, le daba miedo,
Y aquí está la razón. El versículo 9 dice: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Le estaba preocupando a Faraón que el pueblo de Israel había crecido, había aumentado, se podían sublevar, se podían unir a otras naciones, a otros pueblos y conquistar Egipto. Y eso no le convenía a Faraón. Pero se dan cuenta cómo mi Señor Dios, cuando está su mano bendita puesta en alguna persona, y si esa persona reacciona, se entrega, obedece al Señor, cómo Dios lo prospera, cómo Dios lo va llevando de la mano, fructifica, le ayuda a salir adelante, crece espiritualmente, crece en virtud, crece en sabiduría y cada vez va enderezando más su camino. Como dice Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero en todos nuestros caminos debemos de reconocerlo. Hasta la decisión más mínima en nuestra vida tiene que estar auspiciada por Dios. Auspiciada por Él. A veces no lo hacemos. A veces pensamos que en nuestra propia prudencia podemos hacer las cosas y no salen mal. Debemos de vivir bajo la senda, bajo la sombra del Omnipotente. Y Él enderezará todos nuestros caminos. Y llegará el momento que todo nos va a salir perfecto. Todo. No va a haber errores. No va a haber decisiones inciertas, erróneas. Todo va a ir bien si le hacemos caso al Señor. ¿Sí? Mi Señor Dios estaba fructificando, multiplicando el pueblo de Israel, a tal grado que era mayor, mucho mayor ya que el egipcio. Y le preocupaba ya a Faraón esa situación. ¿Sí? La mano de Dios sobre su pueblo. Dice el versículo 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nosotros, a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. ¿Sí? Pitón y Ramesés. ¿Qué fue lo que hizo Faraón? Les puso yugo. Les puso ya un yugo a los israelitas. En la Biblia, Dios habla hoy, ese versículo dice así: por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros. Les hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés, que el faraón, rey de Egipto, usaba para almacenar provisiones. ¿Se dan cuenta? Le pusieron al pueblo de Israel capataces, ¿sí? Tiranos que estuvieran sobre ellos para trabajos excesivos, para trabajar de domingo a domingo. No tenían día de descanso. Un esclavo puede trabajar 16 horas sin parar.
sin parar. Un esclavo, pues generalmente está mal comido, le dan cualquier cosa. Y un esclavo no descansa. No descansa. Por eso mi Señor Dios, cuando lo sacó de la tierra prometida, estableció el día de reposo para descansar. Descansar de sus obras, de su trabajo de 6 días. Y al séptimo, dedicárselo a Él. Descansar de sus obras y dedicárselo a Jehová de los ejércitos. Me acuerdo que cuando el pueblo de Israel había ya salido de la tierra prometida, de Egipto, y andaban en el desierto, como los israelitas le reclamaban a Moisés, diciéndole que estábamos mejor en Egipto, comiendo pescado, comiendo manjares, comiendo filete miñón, ¿no? Shirloh, New York, ¿no, verdad? Le mentían a Moisés, le mentían a Moisés. Aquí estamos viendo que fueron sometidos, castigados, subyugados. Les pusieron capataces, como dice la Biblia, Dios habla hoy, encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros. La Reina Valera dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitor y Ramesés. Quiere decir que todas esas ciudades, esas 2 ciudades, fueron construidas por israelitas como obreros. Les empezaron a cargar la mano, les empezaron a fastidiar la vida. Versículo 12: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Me acuerdo cuando la persecución estuvo en el primer siglo después de nuestro Señor Jesucristo. Mataban y mataban y mataban cristianos. Y más se multiplicaban. Y más se engrandecía el pueblo del Señor. No pudieron con nosotros. No pudieron. Satanás no pudo con el pueblo de Israel. Satanás no pudo con la iglesia del primer siglo, ni con la iglesia del segundo, ni la del tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí seguimos. Aquí estamos. Aquí estamos, hermanos, a punto de entrar a ese periodo. Pero debemos de ser valientes. El domingo predicamos eso, acerca de Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hemos sido perseguidos durante siglos. Pablo dice que somos como ovejas para matadero. No nos debe de dar miedo. Ya falta poco. Para eso hemos vivido, para eso hemos sido, digamos que guiados, para eso hemos sido instruidos, para eso hemos sido crecidos en el Señor. Para que si en algún momento tenga que dar yo mi vida por el Señor, la dé. La dé. Si ya tuve 20 años de cristiano y por un momento de debilidad me persiguen y niego al Señor, imagínense, qué terrible, qué terrible. 20 años preparándome para este momento, como Moisés, que no entró a la tierra prometida, 40 años en el desierto aguantando y aguantando a sus hermanos, y por un arranque de ira no glorificó al Señor cuando le dio con la vara de la peña y no entró a la tierra prometida. Moisés.
Por eso debemos de estar en completa entrega al Señor, obedeciendo en todo. Eso nos va a dar el crecimiento espiritual que tanto necesitamos todos, que solamente nuestro Señor nos puede dar. ¿Y a qué vino todo esto? A que aquí dice que más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, dice. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Les tenían miedo. Les tenían miedo. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién está atrás de todas estas cosas? Dios nuestro Señor. Dios bendito. Por eso les digo, la iglesia no desapareció. Satanás tantas y tantas y tantas y tantas veces, por medio de la persecución del imperio romano, quiso acabar con la iglesia, y al ver que no pudo con ella, ¿qué hizo? Inventó el sincretismo religioso. Con Constantino, al ver que no se podía acabar con la iglesia, sino al contrario, se multiplicaban más, Constantino unió el paganismo con el cristianismo, y es lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Sí, pero la iglesia fiel, la iglesia que viene desde el principio, la iglesia que viene desde los apóstoles, aquí seguimos con la sana palabra, con la bendita palabra de Dios, la sana doctrina, la palabra de salvación. Versículo 13 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Imagínense, con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Con rigor. Qué dura vida, ¿no? Qué dura vida. Si no obedecen, si de repente está aquel esclavo hebreo haciendo ladrillo y de repente tiene que ir al baño y va al baño y el capataz lo ve y sabes que regresa a tu lugar y ¡pum!, le da el latigazo. No. O ya no me salieron bien los ladrillos, tienen que estar totalmente rectangulares. Y no lo hiciste conforme a la medida, ¡pam!, otro latigazo. Los trataban duramente al pueblo de Israel. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Recuerdan cuando mi Señor Dios se le presenta a Abraham y le dice que su pueblo iba a sufrir por 400 años y que hasta que no se arrepintiera el amorreo, ¿verdad? Hasta que viera mi Señor Dios si se podía arrepentir el cananeo, iba a sufrir su pueblo 400 años. Mi Señor también permite ese tipo de cosas, ¿sí? Ese tipo de disciplinas, ese tipo de pruebas para templar nuestro carácter cristiano, templarnos a nosotros, ¿sí? A veces no nos explicamos por qué pasan las cosas. Para Dios, recuerden que sus juicios son insondables e inescrutables sus caminos, ¿sí? Podemos cuestionarnos, pero ¿por qué Dios permitió que los egipcios estuvieran azotando y azotando al pueblo de Israel?
el Señor puede permitir ciertas cosas hasta un límite. Ahorita vamos a ver cuál es el límite. Pero tenía también que darle tiempo al cananeo, un tiempo de espera para que se arrepintiera de sus malas obras. Y como no llegó ese tiempo y el amorreo siguió pecando y pecando y pecando, vino el juicio contra el amorreo. Vino el juicio contra Canaán, porque no se arrepintieron. Y Dios estableció 400 años de yugo en Egipto. Dice la palabra nuevamente en el 14: y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Qué plan tan macabro? ¿Qué plan tan satánico? Satanás estaba atrás de esa decisión, para que no proliferara el pueblo de Israel, para que no siguiera Dios con sus planes del linaje del bendito de Israel. Dice aquí la palabra: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Me imagino que estas mujeres mencionadas aquí eran como las líderes de las parteras de las hebreas. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Viva. ¿Recuerdan al rey Herodes cómo mandó matar a todos los niños menores de 2 años? Porque el rey de los judíos había nacido. No, si el enemigo desde Génesis hasta Apocalipsis, tratando de arruinar los planes de Dios, tratando de ponerle el pie a la redención del ser humano. Debemos de tener mucho cuidado, y más en estos momentos en los que vamos a entrar a una era completamente satánica. Estamos entrando ya a una era satánica. Ya el mundo ya es de Satanás completamente. Debemos de estar velando y orando. El ayuno del 31 de octubre, ¿cómo nos ayudó, hermanos? ¿Cómo nos ayudó? Hermanos de otras iglesias comentándome que fueron atacados en esos días. Atacados. Porque este 31 de octubre fue un 31 de octubre muy especial. Y yo se los comenté. Por eso ayunamos. Y gracias a Dios hicimos guerra espiritual. Salimos adelante. Seguiremos ayunando. Es un arma poderosa. Poderosa el ayuno para contrarrestar al mal. Y que el Señor nos sostenga hasta el final. Hasta el final. Recuerden cómo Satanás, por medio de Herodes, mató a mucho niño menor de 2 años. ¿Se dan cuenta de lo que es eso? ¿Se dan cuenta? Un genocidio. Un genocidio. Mi Señor Dios le tuvo que hablar a José por medio de sueños: y llévate al niño a Egipto. Y se lo llevó a Egipto y lo protegió. Cuando murió Herodes, regresó a Israel. Aquí está pasando eso.
El faraón le dice, si nace niña, consérvale la vida. Si nace niño, mátalo. ¡Qué vileza! ¡Qué frialdad! ¡Qué ruindad! Versículo 17 dice, pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Aquí hay varias cosas. Una, este versículo me deja ver que los hebreos no se olvidaron de Dios, que los hebreos no se olvidaron de Jehová de los ejércitos, a pesar de la idolatría en la que vivían allá en Egipto. Porque dice, las parteras temieron a Dios. Y cuando alguien teme a Dios con todo su corazón, no hay poder humano que lo haga pecar, que lo haga fallar, que lo haga retroceder. Mencionamos a José. Se le ofrece una mujer, la esposa de su amo, le dice, si yo hago esto, estoy pecando contra Dios. Y puso a Dios en primer lugar. Ya después dijo, tú me fuiste encargada por tu marido. Pero eso, ¿cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo toma en cuenta Dios? La obediencia, no las medias tintas, no la doble moral, no el doblez, sino de una sola pieza, ser de una sola pieza, carácter cristiano. Aunque el mundo me presione, aunque el mundo me juzgue, aunque el mundo diga lo que diga, tenemos que ser de una sola pieza y defender nuestras convicciones, defender lo que somos, en donde quiera que estemos y con quien estemos. Con quien estemos. Les cuento algo. Ahora con los bautizos que hubo, una hermana de otra iglesia, de otro lugar, se iba a bautizar, pero Dios tiene sus caminos y sus formas de alentarnos o de comunicarse con nosotros. Y yo me enteré que esa hermana no andaba muy bien, que digamos. No andaba muy bien, que digamos. Y yo, un día antes, yo le hablé por teléfono y le dije, si te vas a bautizar, tienes que dejar esto. Tienes que dejar esto. Y con Biblia en mano. Y lo que es la carne, que te ciega. Me dijo, pero pues es que sí lo reconozco, sí reconozco lo que usted me dice, pero yo cuando oro siento paz en mi corazón. Y eso, pues, creo que Dios me está hablando y me está diciendo que estoy bien, no pasa nada. Y yo me quedé así, no es así. No es así, la palabra es bien clara. Lo que tú sientes puede ser un engaño, puede ser que tú misma te estás autoengañando o te está engañando el enemigo. Pero si tú dejas ese pecado, yo te bautizo. Al otro día, pues obviamente no se bautizó, ¿verdad? Pero yo por acá para adornarme, ¿no? Para que haya más hermanos que se bauticen y que la iglesia vea, ¡ay, cuántos hermanos! Yo agarro y no hay ningún problema, la bautizo. ¿En qué estoy participando? Estoy solapando el pecado, ¿no? Lo estoy solapando. Entonces, como son las cosas, como son. Desgraciadamente hay iglesias cristianas que ya se están perdiendo en esas cosas,
que están tolerando el aborto, que están tolerando las relaciones homosexuales, que están tolerando tantas cosas, de verdad, que en serio estamos en apostasía. Eso es apostasía. Eso es apostasía. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Defender nuestras convicciones. Defender nuestras convicciones. Ahora que el Papa Juan Pablo II, que el Papa Francisco dijo que autorizaba las relaciones homosexuales, las uniones civiles, inmediatamente, al domingo siguiente se predicó eso. Porque se pueden engañar los hermanos en Cristo con esas declaraciones. De verdad, aunque ustedes digan en serio, sí. Entonces, cuando un personaje importante del mundo está hablando algo que está en contra de la palabra de Dios, inmediatamente el pastor de la iglesia tiene que hablar lo que Dios dice. Inmediatamente. Porque se nos pueden ir por ahí. La convicción debemos de tenerla sellada, tatuada en nosotros. Aquí las parteras hebreas dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños, le temieron a Dios y no le tuvieron miedo a Faraón. Otras hubieran dicho, no, me dice el Faraón, el presidente de la República me pidió que hiciera yo esto. ¿Cómo le voy a quedar mal? Pero si está violando tu convicción cristiana, ¿a quién debemos de obedecer? A Dios. A Dios. Las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Sadrach, Mesach y Abednego, que Nabucodonosor obligó a todo el mundo a que se postraran ante la estatua que hizo. Y todo el mundo se agachó y estuvo alabando a la estatua. Y nada más se vieron 3 personas paradas, desafiando a Nabucodonosor, no temblándole la mano, sino seguros de que Dios los iba a ayudar. Los manda a llamar y le dicen, si al son de la bocina, del salterio, de la zampoña, de todos los instrumentos musicales, al final del toque de los instrumentos musicales, ustedes se tienen que postrar ante las imágenes, ante la imagen. ¿Y qué les contesta? ¿Qué le contestan a Nabucodonosor? No es negociable, no es negociable. No nos vamos a postrar. ¿Y qué dijeron ellos? Si el Señor, si tenemos misericordia de Dios, preservaremos la vida. Y tuvo misericordia de Dios de ellos. Bendito sea nuestro Señor, que tuvo misericordia de ellos. ¿Sí? La fe, hermanos, la fe, una sola pieza, la convicción, el no pecar, el vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Eso nos da, de verdad, una seguridad. Y el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Amén. ¿Sí? Pedro y Juan, que predicaron ahí afuera del templo La Hermosa, ahí en el templo de Jerusalén, y sanaron al cojo que tenía 40 años de pedir dinero ahí. Y por ese milagro tuvieron problemas Pedro y Juan. Primero los amonestaron y les dijeron, no hablen más en ese nombre. No hablen más en el nombre de Jesús. ¿Les hicieron caso?
siguieron predicando, siguieron compartiendo. Y otra vez los vuelven a agarrar, los meten a la cárcel, un ángel los saca de la cárcel. Y les vuelven a decir que no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús. ¿Y qué le contesta Pedro, lleno del Espíritu? Es necesario obedecer a Dios más que a los hombres. Más que a los hombres. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nos está ordenando el Señor que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Y si ves que viene ya Cristo por su iglesia, más te tienes que congregar. Más te tienes que congregar. Todavía hay iglesias que están cerradas. Y ya tenemos el permiso del gobierno de congregarnos. Todavía hay iglesias que están cerradas. ¿Qué está pasando con la iglesia cristiana? Los va a agarrar dormidos el anticristo. Pero así se los digo, dormidos a todos esos hermanos que no se han congregado. Fríos, fríos, fríos. Y de esas iglesias que apenas se están abriendo, han dejado de congregarse ya los hermanos. Tenemos que congregarnos. Tenemos que congregarnos. Ya en el Instituto Bíblico yo se los dije, si esto se incrementa, si hay pandemia, si hay lo que sea, si Dios me lo permite, esta iglesia no se cierra. Cuidémonos, no seamos irresponsables, cuidémonos. Claro que sí, cuidémonos. Para que podamos estar aquí. ¿Sí me explico? Para que podamos estar aquí. Yo me voy al mercado y me pongo mi tapaboca. Me voy al súper y me pongo mi tapaboca. Cuidémonos. Pero es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y estas parteras no les tembló la mano. Temieron a Dios y van a ver la bendición que hay en ellas. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Te mandé, te ordené que mataras a los niños, varones, y no me obedeciste, no me hiciste caso. Imagínense que me mande llamar el presidente, ¿no? Por un mandato gubernamental. ¿Saben lo que dijo MacArthur cuando lo vieron a demandar? Porque él tampoco cerró la iglesia. Y allá eran 2000. Y desafió al gobernador de California con estas palabras precisamente: de que debemos obedecer primero a Dios que a los hombres. Y le dijo MacArthur: pues no me importa. Pablo estuvo en la cárcel. Lo mandaron a la cárcel a Pablo. Y si mi destino es predicar la palabra en la cárcel, pues a la cárcel voy a dar. Esa es convicción cristiana. Esa es convicción cristiana. Pidámosle al Señor que tengamos ese carácter para enfrentar lo que viene, como venga, pero no negar al Señor. Ahí sigue predicando MacArthur. Ahí sigue predicando. Lo bendijo Dios. Lo bendijo Dios. Lo bendijo Dios por esa fe. Y esa fe la transmite a los demás. Nos contagia esa fe. Pablo escribiéndole a Timoteo, diciéndoles que estoy aquí en la cárcel. Pero como
como que no estuviera yo en la cárcel, porque me ven en el ánimo, en la entrega que estoy a la palabra, y los de afuera cobran más fuerzas por la actitud que yo tengo adentro. Porque Pablo no estaba haciendo, me metieron a la cárcel. No, Pablo predicaba a los presos y predicaba a los soldados romanos. Y dice la palabra que los hermanos cobraban ánimo por la actitud de Pablo. Entonces, ese carácter cristiano que debemos de tener, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a crecer y a defender nuestra fe en Jesucristo, nuestro Señor. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. En esta traducción, en la Reina Valera, el decir son mujeres robustas, podemos entender que eran mujeres poco más digamos, anchas o pasadas de peso, ¿no? Me fui a otras versiones bíblicas. En la Biblia, de la traducción del lenguaje actual, ¿sí? Este versículo dice así: las dos mujeres le respondieron: es que las mujeres israelitas no son como las egipcias, al contrario, son tan fuertes y saludables que tienen sus hijos ellas solas, sin nuestra ayuda. Son tan fuertes y saludables que ellas solas las tienen. No hay necesidad de que venga la partera y las ayude. ¿No ven la mano de Dios ahí? Amén. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Entonces, se les adelantaba el parto. Y obviamente también las parteras, temiendo a Dios, no llegaban después de que el niño naciera y ¡pum!, lo mataban. ¿Sí? Entonces, cuando dice que eran robustas, que son más robustas, es que son más saludables que las egipcias, más fuertes. Entonces, les ganaban. Le ganaban a las parteras. ¿Sí? Repito el 19. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Tengo un comentario de este versículo. Dios estaba directamente implicado en esta cuestión de nacimientos, directamente implicado, y del crecimiento nacional de su pueblo. Por eso Faraón no tuvo éxito en esta cuestión, y porque las mujeres hebreas eran tan sanas y daban a luz con facilidad. ¿Sí? Pero todo obviamente por la mano de Dios, por el control y la mano de Dios, haciendo que su pueblo se multiplicara. Versículo 20 dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Mi Señor Dios bendijo a las parteras por tener fe, por no obedecer a Faraón, porque no les tembló la mano. Uy, el Faraón me amenazó, voy a hacer eso, aunque a Dios no lo quiera. No, temieron a Dios y no permitieron que se diera ese hecho. Versículo 20 nuevamente:
Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Se siguió multiplicando el pueblo? Sí. 21 dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Obediencia, convicción, rectitud, honestidad, honorabilidad. Todo eso valora a Dios. Y viene la bendición. Viene la bendición. Este versículo en la Biblia, Dios habla hoy, dice así: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas, al contrario, son muy robustas y dan a luz antes de que nosotras lleguemos a atenderlas. El que sigue dice, de esta manera el pueblo israelita seguía creciendo en número y cada vez se hacía más poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia numerosa. Una familia numerosa. Siempre vamos a tener el favor de Dios. Siempre. Si vivimos en esa integridad que nos pide que tengamos. Versículo 22 dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Preservad la vida. Primer intento fallido. Segundo intento, ahora échenos al río a los niños. Échenos al río. Ahí es cuando viene Moisés. Ahí es cuando entra Moisés. Amram y Jocabed, sus padres, al verlo hermoso, al verlo excepcional a su hijo, lo esconden y lo echan al río en una arquilla. Pero eso es otra historia. El día de hoy el Señor nos ha hablado de tal manera que tenemos que tener esa congruencia, que tenemos que tener ese carácter cristiano. Las pruebas de fuego de las que habla primera de Pedro, ¿verdad? Que el Señor nos prueba con fuego, como el oro, aunque perecedero, ¿verdad? Se prueba con fuego. Nuestra fe sea hallada en gloria y alabanza cuando venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esas pruebas de fuego debemos de capitularlas, debemos de canalizarlas, debemos de aprovecharlas al máximo, porque eso nos templa nuestro carácter y nos da fuerza para seguir adelante y enfrentar lo que sigue más adelante. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.